Y continuamos con la lección 2, vibración y energía. Pregunta: ¿manifestación es sinónimo de expresión? Explicación: sí, en el aspecto espiritual. Pregunta: en varias lecciones, especialmente de los cursos básicos, encontramos los términos religiones verdaderas. ¿Cuáles son? Explicación: son las religiones que tienen su origen en lo que podríamos denominar planos espirituales de la verdad y han sido iniciadas por enviados divinos, quienes actuaron en el mundo como canales de la verdad. Pregunta: ¿esto significa que el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo son religiones verdaderas, pero quienes, debido a que su punto evolutivo no le permite comprender nada más profundo o más sutil, adoran, por ejemplo, al sol, no tienen también su religión? Voy a repetir de nuevo esta pregunta. Esto significa que el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo son religiones verdaderas, pero quienes, debido a que su punto evolutivo no les permite comprender nada más o más sutil, adoran, por ejemplo, al sol, ¿no tienen también su religión? Explicación: ya dijimos que las religiones verdaderas tienen su origen en la verdad. Todas son monoteístas, es decir, que reconocen un solo Dios. Ha habido en la antigüedad muchas religiones politeístas que asignaban a sus dioses jerarquías mayores y jerarquías menores. El Dios Padre era en la antigua Grecia Zeus. Con la misma jerarquía tenían los romanos a Júpiter. En Egipto era Osiris, esposo de Isis, diosa del matrimonio, de la medicina y la agricultura. El sol fue adorado en Egipto bajo el nombre de Ra y también de Amón. Religión es el culto que íntimamente se tributa a la divinidad, pero tiene muy diferentes expresiones externas. Adorándose en ciertas religiones las manifestaciones de la divinidad como dioses individuales. Así se adoró al sol, a la luna y demás, por el bien que de ellos recibía el hombre. También endiosaba el hombre sus propios vicios y tenían, por ejemplo, al dios del vino, Baco en los romanos y Dionisio en los griegos, y a Marte, dios romano de la guerra, cuyo culto excusaba sus ambiciones de conquista. Hubo en la antigüedad inspirados sabios cuyas doctrinas, basadas en la verdad, eran transmitidas a un reducido grupo de discípulos capacitados para comprenderlas, quienes las mantenían en secreto. Pero, cuando enseñaban esas doctrinas públicamente, adaptándolas a la capacidad de comprensión de la masa, el pueblo daba a lo que así aprendía: representación en los elementos, en las fuerzas físicas, en la capacidad para satisfacer las necesidades de su vida, en las virtudes de sus héroes. Todo esto en el aspecto positivo, lógicamente. Y así nacieron dioses y animales sagrados que adoraban y se diferenciaban según el lugar
y el grupo en que se enseñó la doctrina, o se fue luego transmitiendo. En esas transmisiones se recibieron agregados de las creencias de otros pueblos o de las creencias de los conquistadores, porque no debemos olvidar que aquellos eran tiempos de muy frecuentes invasiones de conquista. Pero esto no puede considerarse religiones verdaderas. La doctrina original era el aspecto religioso esotérico, receptáculo de verdad celosamente guardada, y la doctrina transmitida al pueblo e interpretada y practicada por él era, y es todavía en algunos lugares, el aspecto exotérico de la doctrina. Mis queridos, y este es el final de la lección 2, vibración y energía. Seguidamente, luego de una pausa, volveré para dejarles con la lección 3. Se trata de vida evolucionante y vida no evolucionante que evoluciona. Rol de la partícula espiritual. Un corte y vuelvo, y les repito de nuevo el título. Muchísimas gracias.